Mañanas en Libertad. Seguimos en la sintonía de Radio Libertad y en el Toro Televisión, aquí en Mañanas en Libertad, y ponemos el foco en lo que está ocurriendo en España, en estos incendios. Jamás hemos vivido algo así, es realmente una situación desastrosa. Saben ustedes que estamos muy pendientes de esos incendios que afectan a las provincias de Ávila y Madrid, que están arrasando decenas de miles de hectáreas y, como saben, han obligado a evacuar casi medio centenar de localidades ante el riesgo de que esas llamas llegaran directamente a los cascos urbanos. La situación es muy crítica, hay más de 60.000 personas fuera de sus casas a la espera de que se acaben con esos fuegos. Este es el caso de las provincias de Madrid y de Ávila, pero también en Toledo están viviendo una situación parecida, y en Castellón, que están siendo también afectados por otra oleada de incendios que se suman al saldo destructivo de estos días. Vamos con esa última hora que nos la trae Izam Garbi. El incendio forestal del Valdeuso en Castellón continúa fuera de control y ya ha obligado a desalojar a unas 16.000 personas de al menos 16 municipios, mientras el fuego ha arrasado alrededor de 6.500 hectáreas. Más de 450 efectivos y 25 medios aéreos trabajan para contener un incendio que avanza por una zona de difícil acceso y cuyo perímetro supera los 48 kilómetros, por lo que las autoridades han ordenado nuevas evacuaciones y el confinamiento de varias localidades por el humo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha declarado ante los medios que el incendio ahora mismo se encuentra en una situación muy compleja. En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas y que además en la zona que está el frente activo, el frente izquierdo, es una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres. De ahí la importancia de que a lo largo del día se vayan incorporando medios aéreos que nos ayuden en la extinción de este incendio. En estos momentos el incendio está también fuera de control, técnicamente la extinción es difícil, es muy complicada además por esas condiciones meteorológicas que van a seguir siendo adversas a lo largo del día de hoy. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha señalado que las primeras investigaciones apuntan a que el origen del incendio no se debe a causas naturales, aunque de momento la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Mientras tanto, la mayoría de los evacuados han sido acogidos por familiares, aunque unas 700 personas permanecen alojadas en instalaciones habilitadas por distintos municipios. Pues ya lo ven, señores, una situación bastante crítica también en Castellón. Por suerte no ha provocado ningún daño personal y nos tenemos que alegrar, por así decirlo. Este es prácticamente nuestro único consuelo de lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, pero resulta especialmente insultante que los gestores políticos recurran una y otra vez al mantra del calentamiento global, del cambio climático, para culparlo de una catástrofe que ellos mismos han alimentado con ese fanatismo climático, con esas políticas ideológicas buenistas hablando del medio ambiente. Y esto se lo hemos escuchado a muchos políticos, por supuesto a Pedro Sánchez, pero me preocupa también habérselo escuchado a Juanma Moreno Bonilla en el incendio de los Gallardos en Almería. Ahí estaban los dos políticos hablando del cambio climático y sobre todo propagando ese bulo, ¿no?, de que al final poco o nada se puede hacer frente a ese cambio climático. Y eso es lo verdaderamente preocupante, que tengan ese pretexto, el del cambio climático, para directamente cruzarse los brazos. Los incendios devastadores que venimos sufriendo pues no están provocados por una especie de furia de la naturaleza, una suerte de venganza molesta por cómo estamos gestionando esto de el cambio climático, ¿no? Porque el género humano es incrédulo con estos mantras buenistas y ecologistas, sino que realmente está causado por el abandono absoluto de las zonas forestales y las trabas que tienen los agricultores para mantener sus cultivos, las labores agrícolas y ganaderas que podrían haber limpiado de maleza pues amplísimas zonas, por lo menos en el monte de Ávila, de Madrid, de Toledo, de Castellón. También estamos así por una cosa que hemos criticado mucho en este programa, la reducción de medios materiales y humanos dedicados a la prevención y la extinción del fuego. Que esto realmente es una de las causas fundamentales por lo que se ha propagado tan rápidamente las llamas en diferentes puntos. El fuego se propaga de manera incontrolable por esa mala gestión y esa ausencia de recursos destinados al control,
Que tengamos que hablar de esto, que son casi cuestiones filosóficas, realmente es preocupante, sobre todo porque la situación, ya les decimos, que es muy, muy crítica. Pensábamos que en la jornada de ayer se iba a mejorar la lucha contra los incendios, dado que iba a cambiar el rumbo de los vientos. Los vientos no ha sido así y siguen esos incendios descontrolados, arrasando, ya les digo, más de 150.000 hectáreas en España. Una situación crítica en buena parte de la península, con esos focos puestos en Madrid, Ávila, Toledo y también en Castellón. Evoluciona, como escuchábamos antes, muy despacio la circunstancia y vamos a seguir durante la jornada de hoy preocupados por todas esas personas que han tenido que salir de sus casas. Y ante esto, ya lo han escuchado antes, el Papa León XIV alzaba la voz pidiendo precisamente que se pusiera freno a la destrucción de la naturaleza con estos incendios. Los reyes de España se desplazaban también a ver a muchas de las personas que estaban en un polideportivo en Villamanta, en Madrid, y que habían tenido que abandonar sus casas. Y también el seleccionador nacional ha querido dar su apoyo a todas esas personas que lo están pasando muy mal, todos esos evacuados, y les ha dicho que también ellos hacen equipo. El seleccionador español Luis de la Fuente ha visitado a los cerca de 300 evacuados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, alojados en el polideportivo de La Marazuela en Las Rozas. Durante su visita ha trasladado su apoyo a los afectados y ha asegurado que es un orgullo estar con ellos, que estar con ellos es una obligación y un orgullo. De la Fuente ha compartido la jornada con familias, voluntarios y equipos de emergencia, con el objetivo de ofrecer ánimo en estos momentos tan difíciles. Además, ha recordado que toda España está pendiente de los afectados y ha agradecido el trabajo de quienes participan en las labores de extinción y atención a los evacuados. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol también ha anunciado que mantiene disponibles las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a las familias que lo necesiten. Y de hecho también hay allí algunos de los evacuados, ¿no? Esas personas que han tenido que salir de sus casas. Pero qué importante es ese mensaje que trasladaba, fíjense ustedes, el seleccionador nacional, al igual que el rey, haciendo hincapié en lo importante que era estar unidos, estar coordinados, y sobre todo también un mensaje a esas administraciones, ¿no? Ahora que ha habido ciertos rifirrafes entre la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento dijo que necesitaba el apoyo de la UME y que necesitaba una gestión coordinada, puesto que afectaba a diferentes comunidades. El seleccionador nacional también hacía hincapié en lo importante que es hacer equipo ante la emergencia. Si no me equivoco, mañana mismo en el Consejo de Ministros, en el del martes, el Ejecutivo va a aprobar la declaración de zona gravemente afectada por los territorios más castigados. Hay que pedirles a ese Ejecutivo que no solo declare las zonas como gravemente afectadas, sino que empecemos a hablar de esas ayudas y ese plan de recuperación que personalmente solo escuchaba a Isabel Díaz Ayuso hablar de él, de toda esa gestión después de la tragedia, ¿no? La gestión del día siguiente, y que cuando hablamos de esos territorios arrasados en Madrid, Ávila y en Toledo, pues que se pongan ya en marcha un mecanismo de recuperación. No solamente hablamos de la lucha contra los fuegos, que es muy importante, sino lo que viene después de ese operativo y la gestión política de esta crisis, que ellos dicen que es crisis climática, pero habría que decirles o recordarles de nuevo que es una mala gestión forestal lo que ha llevado a esta crisis. Yo me quedo con esos mensajes de los Reyes y de Luis de la Fuente, hablando de esa gestión ejemplar de los servicios de emergencia, de ese trabajo fantástico que también han llevado a cabo los vecinos, los particulares, y lo duro que está siendo para todos esos evacuados el estar tranquilos, estar esperando a que concluyan esas labores de extinción. Qué interesante, ¿no?, que nos tengan que venir a animar directamente desde la Selección Española de Fútbol para decir: nosotros hemos podido con una gesta histórica deportiva como es la del Mundial. Ahora es el momento de dar la cara con esta casa común que es la naturaleza, ¿no? Y hablar precisamente de esa buena gestión de los servicios de emergencia, que al final son los que nos sacan la cara, ¿no?, a todos con estas cuestiones tan graves. En fin, esto es lo que les contamos respecto a los incendios, pero ya les digo que vamos a seguir hablando de fuego, por desgracia, en todo el programa, pero no queremos dejar de lado también otras cuestiones importantes, como esta información que publica The Objective. Una información publicada por The Objective
asegura que a comienzos de los años 90 la policía instaló cámaras y micrófonos en varias saunas y prostíbulos de Madrid con la autorización de sus propietarios. Entre ellos figuraba Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo de estas grabaciones había sido obtener información sobre jueces, políticos, empresarios y otras personas que frecuentaban estos locales, además de apoyar investigaciones relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado. El reportaje sostiene que Sabiniano Gómez fue propietario o gestor de varios establecimientos de este tipo en Madrid durante aquellos años y que colaboró con la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO. Tras conocer esta información, el Partido Popular ha solicitado al Gobierno la documentación relativa a inspecciones y expedientes de esos establecimientos para aclarar el alcance de las actuaciones policiales y la relación de sus propietarios con las investigaciones de la época. Bueno, esto de las cámaras en las saunas de Sabiniano es algo que llevábamos muchísimo tiempo diciendo, y cuando se publican estas cosas a mí me da por tirar para atrás, ¿no? Que llega un momento que dices, yo no sé si realmente esto se ha publicado o no, si es público o no, porque por ejemplo a mí me pasó con el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. En Navidad del año pasado, lógicamente, empezaron a hablarse de cuestiones relacionadas con que estaba siendo investigado por la UCO, temas de su financiación, no sabíamos lo de las joyas, pero había ese run, hasta que de repente saltó la noticia en mayo. Y cuando saltó la noticia dije, uy, pero esto ya no había salido, ¿no? No lo sabíamos todos. Bueno, pues una cosa es saberlo y otra cosa es que se conozca a través de los medios públicos y sobre todo que se pueda probar, que es lo que está investigando el juez Calama en este caso. En cuanto a las saunas de Sabiniano, pues efectivamente existía un run de que había una serie de grabaciones en las que pues había personas muy importantes involucradas en esos vídeos comprometedores y que por tanto pues era una pieza fundamental a la hora de chantajear a según qué sectores, entre los que se encontraba la judicatura. En el año 2025, el año pasado, en el mes de junio, ya publicaban diferentes medios de comunicación que el PSOE tenía un audio sobre esas saunas, un audio que hablaba de que existían grabaciones, ¿no? Al parecer, según público de Objective en aquel momento, fue grabado durante un almuerzo en mayo de 2016, en la precampaña de las elecciones, y los que hablaban, los comensales, eran el comisario Villarejo y el que fuera el comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera. Hablaban de problemas de Begoña Gómez directamente para justificar ciertos ingresos procedentes de trabajar en el negocio de su padre, Sabiniano Gómez, de esas famosas saunas, y los problemas que tenía precisamente como para blanquear ese dinero que procedía de sitios, por así decirlo, turbios, ¿no? Estamos hablando de junio de 2025, pero es que en octubre de 2025, cuando estalla, por así decirlo, el caso de Leire 10, también se habla de esos documentos informáticos, de un pendrive de las cloacas que habría sido validado por la propia fontanera del PSOE, por Leire 10, en el que hablaban de esas mismas saunas, esas grabaciones. En ese pendrive había una carpeta que ponía Partido Socialista y en ella estarían recogidas todas estas cuestiones. Ojo, se habla de conversaciones sobre las imágenes. Las imágenes, pues hasta donde yo sé, no se han revelado. ¿Que existen? Pues puede ser que existan, pero todavía no se sabe. En cualquier caso, lo que deja ver es que de nuevo sale a la palestra este tema relacionado con cómo en las saunas de Sabiniano había cámaras, y de ahí procede buena parte de esos chantajes, esos movimientos y esas corruptelas del entorno socialista. Y eso hace preocupar, lógicamente, muy mucho al entorno socialista y concretamente al PSOE en el Congreso de los Diputados. Hoy vamos a tener la suerte de tener a José María Figaredo para contarnos qué se dice y qué no en el Congreso respecto a las maniobras del Partido Socialista para seguir adelante. Le preguntaremos, lógicamente, por el tema de los presupuestos, pero sepan ustedes que tener al PSOE en el gobierno es un peligro para todos los españoles, para la vida de la gente en general, y todo lo que es la corrupción, ya saben que nos daña directamente. La corrupción está asfixiando a nuestro país tal y como lo conocemos, así que es el momento de poner el foco en hasta qué punto está viviendo una auténtica agonía el Partido Socialista en el Congreso. El Gobierno afronta un cierre del curso parlamentario marcado por la falta de apoyos en el Congreso.
tras acumular cerca de 40 votaciones perdidas en los últimos 7 meses y volver a fracasar en su intento de aprobar la senda de estabilidad fiscal, el paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo mantiene su intención de llevar las cuentas al Congreso tras el verano, aunque Junts ya ha adelantado que no respaldará el proyecto. La debilidad parlamentaria también ha frenado o complicado varias de las principales iniciativas del Gobierno. Entre ellas figuran la reforma de la ley Mordaza, el decreto de vivienda, la ley antitabaco y distintas medidas sociales. A pesar de ello, el Ejecutivo defiende su gestión y destaca que ha aprobado más de 70 leyes durante la legislatura, aunque lejos de las cifras alcanzadas en el anterior mandato. Pues ya lo ven, señores. Esto es a lo que huele en el Congreso. La semana pasada nos hacíamos eco de ese último pleno que se había celebrado, pleno en el Congreso antes del verano. Un pleno en el que, aunque perdían votaciones, los socialistas aplaudían como focas en la bancada y se reían, ¿no? Porque daban por hecho que les iban a tirar atrás una tras otra medida en las diferentes votaciones y, sin embargo, se ríen. Y eso sí que es una auténtica vergüenza, que se rían de todos los españoles con todo el gasto que ello supone. Que un presidente del gobierno en cualquier otra democracia, en el momento en el que ven que le tiran atrás cuestiones tan básicas como los presupuestos, que es, por así decirlo, la hoja de ruta de una legislatura y del gasto, pues sin embargo se ríe de todos nosotros cuando dice, bueno, pues voy a prorrogar los otros presupuestos y sigo adelante, porque lleva un tiempo sonando eso de que en septiembre va a lanzar una nueva propuesta de presupuestos, los más generosos, los más expansivos, los más sociales, los más caros para todos los españoles, presupuesto que lógicamente no se va a aprobar, dado que no tiene la mayoría y que perdió hace muchísimo tiempo el respaldo de sus socios en el Congreso de los Diputados, y entonces entonarán el canto victimista tan habitual del Partido Socialista, el me tienen manía, no me dejan trabajar, no me dejan gobernar, bla, 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 bla. Y lo que se dice es que se activará ese adelanto electoral. Lleva un tiempo sonando que va a ser en primavera, antes de la Semana Santa. El propio Partido Popular activaba la cuenta atrás en una maniobra terrible de marketing, diciendo que iba a ser la última Navidad en Moncloa de Pedro Sánchez, que iba a ser su último verano en la Mareta. Y yo les decía que esto es sumamente preocupante, porque esto no significa que es que huela a elecciones porque el Partido Popular y Vox están cada vez más cerca, sino que realmente lo que dejaba vislumbrar Alberto Núñez Feijóo es que le iba a dejar acabar con ese calendario electoral y que el final de la legislatura era en 2027, tal y como se había dicho, ¿no? Que las elecciones generales deberían celebrarse en ese año y que el gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, había reiterado su intención de agotar la legislatura porque, como les hemos dicho, no hay otra opción, teniendo en cuenta que está cercado por casos judiciales, sobre todo en el frente familiar de Pedro Sánchez, con la sentencia del hermano del presidente, el aval al juicio oral de Begoña Gómez con ese jurado, y también asediado por la corrupción política, con la condena de José Luis Ábalos, con otros procesos judiciales que elevan la preocupación, como les decimos, en las filas del Partido Socialista, también teniendo en cuenta que está directamente señalado por el caso de Leire Díez, la fontanera del PSOE, la causa sobre la financiación ilegal del Partido Socialista, la investigación de Plus Ultra con la implicación directa de José Luis Rodríguez Zapatero y una serie de derivadas que podrían alcanzar a la SEPI o al Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea. Señores, cuidado con el verano, que hace mucho calor y que la gente se olvida. Directamente en Moncloa decían que llegaban exhaustos a esta fecha y que esperaban que las vacaciones contribuyeran a relajar la tensión, la presión sobre el Partido Socialista. Ese era el horizonte que se marcaban directamente dentro del gabinete de presidencia para poder aflojar esa presión, llegar a las vacaciones y que la gente se olvide, para poder resetear la estrategia del gobierno de cara a septiembre. Vamos a ver, ya les digo, una serie de maniobras importantes enfocadas a la propaganda para mantener fuerte a Pedro Sánchez. Por eso les pido yo que sean coherentes y que no se olviden de las cosas, todo lo que nos ha llevado hasta aquí, y que, por desgracia, como les decimos, que siga Pedro Sánchez en la Moncloa es un peligro para todos los españoles, por todo lo que puede venir detrás.
que mucha gente habla de esa agonía de Pedro Sánchez en el gobierno, y yo les pido que no lancemos las campanas al vuelo y que sigamos firmes en la fiscalización de este gobierno corrupto. Y ahora abrimos la página de información internacional y tenemos que poner el foco en Berlín. La policía alemana ha abatido a Abdul Balout, principal sospechoso del atropello ocurrido durante las celebraciones del Orgullo en Berlín, que dejó una mujer fallecida y al menos 29 heridos. Los agentes lo localizaron en el distrito de Spandau y cuando fueron a detenerle, este les amenazó con un arma blanca, por lo que los policías tuvieron que dispararle. El joven de 21 años era ciudadano alemán, aunque de origen libanés, y murió en el lugar pese a los intentos de reanimación. Las autoridades habían identificado a Balout como un seguidor del Estado Islámico. En 2025 fue detenido en el Líbano cuando intentaba viajar a Siria y tras ser repatriado a Alemania fue condenado a 1 año y 10 meses de prisión con la condición de participar en un programa de desradicalización. Según los responsables de ese programa, aún no había mostrado ninguna disposición real para abandonar el extremismo. La investigación continúa abierta para esclarecer si el presunto atacante actuó con ayuda de un cómplice cuya identidad todavía se desconoce. Pues ya lo ven ustedes, nosotros tenemos que hablar, por desgracia, de terrorismo islamista radical, que está vinculado en muchas ocasiones al tema de la inclusión cultural, de la inmigración ilegal, en fin, todas estas políticas que, entre comillas, intentan corregir los desmanes de estos islamistas radicales, motivados por la religión, conceptos ideológicos, conceptos culturales, en los que pues vemos cómo inmigrantes terminan atacando directamente el corazón de Europa. El atropello mortal en Berlín dejó un muerto y 29 heridos. Sigue la investigación abierta en torno a posibles cómplices vinculados al Estado Islámico. De esta manera, el terrorismo ha penetrado nuestro continente, Europa, cuando la policía alemana señalaba directamente a un terrorista que se había radicalizado a raíz de su contacto con asociaciones islamistas, tenemos que preguntar qué ha fallado dentro de esos planes buenistas de inclusión cultural, ¿no? Ya les digo, atacó directamente con un arma blanca a los agentes que trataban de detenerlo. Era un ciudadano alemán de 21 años, de origen libanés, que había llegado al país años atrás y que, pues ya lo ven, arrolló con una furgoneta a una multitud y después apuñaló a una serie de personas antes de huir. Qué peligroso, ¿no?, esa penetración de estas redes islamistas radicales. Este es el caso de Berlín, este es el caso que desgraciadamente les traemos hoy a primera plana, pero como les digo, son auténticas redes y por eso están investigando la participación de otros implicados, entre ellos un ciudadano iraní que ha sido detenido como presunto cómplice. Pues qué les voy a decir yo del islamismo radical, señores. Esto es lo que tenemos encima de la mesa, teniendo en cuenta que no se han puesto las medidas en diferentes puntos de Europa y por supuesto en España a la hora de frenar el terrorismo, a la hora de hablar de, en fin, esas motivaciones, decisiones individuales que llevan a personas, a lobos solitarios, a atacar, cuando realmente el Estado Islámico tiene un montón de combatientes en diferentes puntos del mundo y las víctimas podemos ser todos. Podemos ser todos. Esta vez le ha tocado a Berlín, pero todos los ciudadanos de cualquier país pueden ser atacados por este tipo de acciones, ¿no? Lo cual, pues en el fondo no quita sentido alguno a todas estas ideologías radicales que se van promulgando y extendiendo porque no les ponemos freno dentro de Europa. En fin, y nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Es momento de hablar con don Williams Perdomo, que nos trae la última hora de Voz Media. Williams, muy buenos días. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que la mayoría de los hispanos en Estados Unidos no quiere ser llamada Latinx. Así lo reveló una encuesta publicada por el Pew Research que muestra que el término continúa siendo ampliamente rechazado dentro de la comunidad a la que pretende representar.
De acuerdo con el informe, el 54% de los consultados prefiere el término hispano para referirse al conjunto de la comunidad, mientras que el 30% se inclina por latino. En contraste, expresiones como latinx y latine siguen siendo utilizadas por una minoría, un 1%. De igual manera, la mayoría de los votantes afirma estar preocupada por las revelaciones sobre un presunto acceso de China a sistemas electorales de Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta difundida tras el discurso que el presidente Donald Trump pronunció sobre la integridad electoral. Entre tanto, el 62% de los votantes consultados dijo estar preocupado por el presunto robo de datos mencionado durante el discurso presidencial, en el que Trump afirmó que agencias de inteligencia estadounidenses ocultaron que China accedió ilegalmente a sistemas electorales y obtuvo más de 220 millones de registros de votantes estadounidenses. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Williams. Pues ya les digo, nos acercamos a las 8 o las 7 en las Islas Canarias. Momento de una breve pausa publicitaria y a la vuelta viene Eric Gutiérrez con la última hora de los incendios.